Siempre he dicho que ser abogado de divorcios me enseñó dos cosas fundamentales. Primero, que la gente puede mentir sin pestañear, y segundo, que los secretos siempre salen a la luz, sin importar cuánto los intentes esconder. Durante más de una década trabajé en despachos fríos donde los matrimonios llegaban a morir. Vi de todo: grabaciones ocultas, infidelidades absurdas, dobles vidas, transferencias sospechosas, hijos que no eran de quien creían. Nada me sorprendía ya. O eso pensaba. Me llamo Lucas. Y jamás imaginé que algún día terminaría siendo protagonista de una historia parecida a las que defendía o destrozaba frente a un juez. Siempre me creí demasiado cauto, demasiado preparado. Hasta que un gesto ínfimo lo cambió todo. Fue una mañana cualquiera. El tipo de día en que uno apenas piensa en nada más allá del café. Entré a la cocina como tantas otras veces, pero algo fue distinto. Marta, mi esposa desde hacía 12 años, reaccionó como si le hubiese descubierto cometiendo un crimen. Guardó su móvil con una rapidez torpe, como si el simple hecho de tenerlo a la vista fuera peligroso. La forma en que su cuerpo se tensó, como apartó la mirada. Era un movimiento pequeño, casi insignificante para cualquiera. Para mí, sin embargo, fue como una alarma nuclear. Porque yo conocía ese gesto. Lo había visto decenas de veces en mujeres que negaban todo ante sus maridos mientras planeaban marcharse con otro. No dije nada en ese momento. No hice preguntas. Solo observé, como lo hago cuando sospecho que un cliente está a punto de perderlo todo sin saberlo. Pero esta vez, el cliente era yo. Empecé con lo básico. Un repaso a nuestras cuentas conjuntas, algo rutinario. Pero lo rutinario se volvió extraño. Compras duplicadas, transacciones innecesarias, retiros en efectivo demasiado frecuentes. Luego, un par de correos electrónicos que me sonaban mal, archivados sin motivo, como si quisieran esconderse a plena vista. Contacté a Rodrigo, un viejo compañero de facultad que ahora trabajaba como perito informático forense. Le pedí que revisara el ordenador de Marta mientras ella dormía una siesta después de una de sus sesiones de meditación. Lo que me entregó una semana después fue una bomba con forma de carpeta comprimida. No me lo esperaba. Ni siquiera yo, que ya sospechaba lo peor, estaba preparado para eso. Marta tenía una relación con otro hombre. Un talibán. Un tipo sin sustancia, todo fachada. Lo reconocí al instante como uno de esos hombres que construyen su ego a base de espejos de gimnasio, que se sacan selfies en coches alquilados y dicen frases como "el universo conspira a favor del amor verdadero". Un cliché de manual. Pero eso no fue lo peor. No se trataba de una simple aventura clandestina, de encuentros esporádicos entre semana o mensajes cursis escondidos bajo nombres falsos. Era mucho más. Estaban planeando casarse. Ya tenían fecha, restaurante, invitaciones simuladas en PDF y hasta una cuenta bancaria secreta compartida. Estaban organizando una boda, antes de que el nuestro siquiera terminara legalmente. El divorcio amistoso que ella pensaba proponerme no era más que una estrategia para evitar sospechas y asegurarse parte del patrimonio sin levantar alarma. Marta no solo me estaba engañando, había diseñado una salida elegante, con Iván esperándola en la línea de meta. Yo no era su esposo, era su obstáculo. Su último trámite. Y como buena actriz, planeaba sonreír mientras firmábamos, como si nada. Me senté en mi escritorio aquella noche, con el expediente digital abierto frente a mí, leyendo cada mensaje, cada plan. Vi cómo hablaban de mí como si fuese un estorbo tonto que no se daba cuenta de nada. Él la llamaba mi futura esposa, y ella le respondía con frases que no repetiré. La intimidad entre ellos no era solo física. Era emocional. Y lo hacían sobre los restos de nuestro matrimonio como si fueran escombros. Ahí fue cuando sentí que todo se congelaba por dentro. No era tristeza. Tampoco rabia inmediata. Era una especie de vacío. Como si alguien hubiera arrancado una parte de mí que ya no tenía sentido conservar. Me quedé en silencio durante horas. No lloré. No golpeé nada. No era mi estilo. Pensé en los clientes que había defendido y que lloraban frente a mí cuando descubrieron cosas similares. A veces los había juzgado por su debilidad, por su falta de previsión. Ahora los entendía mejor. Había una diferencia entre imaginarlo y vivirlo.
La traición no es un puñal limpio. Es una cadena de cortes pequeños, lentos, que terminan por vaciarte. Marta no lo sabía todavía. Seguía fingiendo, sonriendo en la cena, inventando excusas para salir sola los jueves, hablando de lo cansada que estaba de la rutina. Su teatro seguía en pie. Ella no tenía idea de que ya lo sabía todo. Ni sospechaba que no solo no iba a ceder ante su divorcio limpio, sino que yo ya estaba 3 pasos adelante. Porque si algo me enseñó mi carrera es que la venganza, cuando se ejecuta bien, no necesita gritos. Solo necesita tiempo. Y precisión. 12 años. Esa era la cantidad exacta de tiempo que había pasado desde que Marta y yo nos casamos en una pequeña iglesia de Salamanca, rodeados de amigos, promesas ingenuas y un amor que, al menos por mi parte, parecía real. Nunca fui de los que se casan a la ligera. Pensé que ella era mi compañera definitiva. Una socia en la vida. Una aliada. Vivíamos en una casa preciosa al norte de Madrid. De esas con ventanales enormes y una terraza donde pasábamos las noches de verano con una copa de vino en la mano. Teníamos 2 coches, uno familiar y otro deportivo, ese era mío, un labrador viejo llamado Dante, y una cuenta bancaria bastante saludable. Yo trabajaba duro, como siempre. Jornadas largas en el despacho, clientes exigentes, audiencias tensas. A veces llegaba a casa pasadas las 9 de la noche, con la cabeza llena de tecnicismos legales y una espalda que crujía con cada movimiento. Ella solía decir que mi ritmo de vida la hacía sentirse sola, desconectada, como si ya no formara parte de mi mundo. Ahora, visto con perspectiva, no era soledad. Era aburrimiento. Lo que Marta necesitaba no era compañía. Era novedad. Quería una versión nueva de su vida, una que no le recordara lo que fue, ni quién fue, cuando aún soñábamos con cosas simples. Años atrás había trabajado como diseñadora de interiores, pero tras unos cuantos proyectos y mucha indecisión, decidió quedarse en casa para reencontrarse. Esa palabra la usó mucho durante los últimos 2 años, reencontrarse. En el fondo, lo que hacía era planear una vida sin mí. No lo vi venir, porque confiaba. Y porque, honestamente, tenía otras guerras que pelear. El despacho, los casos complicados, las hipotecas de los clientes, las demandas interminables. Me absorbían. Supuse que ella entendía que lo hacía por los dos. Que trabajar 14 horas al día no era una traición, sino una inversión en nuestro futuro. Estaba equivocado. Cuando revisé los correos y las conversaciones de Marta con Iván, sentí que me estaba leyendo un guión de una telenovela mediocre. Ella lo llamaba mi futuro esposo, mientras aún compartía cama conmigo. Se refería a mí como el pasado, como un mal hábito del que iba a deshacerse pronto. Le escribía a él desde la terraza de nuestra casa, desde la cama que compartíamos, desde la bañera donde solíamos relajarnos los domingos. Cada palabra suya era una daga, y lo peor es que las decía con esa ligereza de quien siente que ha encontrado algo más verdadero. Entre los mensajes que intercambiaban, hablaban de cómo manejar el tema del divorcio para que saliera limpio. Sin escándalos, sin complicaciones económicas. Ella decía que yo era un hombre razonable, que probablemente cedería el piso y parte de la cuenta bancaria para evitar un proceso largo. Incluso sugería que podía presentarse como víctima emocional, desgastada por mi ausencia emocional. Era casi cómico. Si no fuera por el nivel de detalle con el que planeaban mi destrucción, me habría reído. Iván, el amante, era un personaje sacado de una fantasía de adolescente tardía. Un hombre de sonrisa blanca, músculos marcados y frases vacías. Vendía seguros, vivía en un apartamento alquilado, y su coche deportivo estaba en leasing. En las redes sociales se mostraba como un coach de vida, alguien que hablaba de energía masculina y flujo cósmico del éxito. No tenía idea de lo que era comprometerse con algo que no fuera un selfie frente al espejo del gimnasio. Marta, sin embargo, lo veía como una escapatoria. Alguien sin historia, sin pasado con ella. Un borrón y cuenta nueva. Durante días, viví con una especie de fuego interno. No dormía bien. No comía. En el despacho, mi asistente me preguntaba si estaba enfermo. Mi mirada se perdía, como si estuviera resolviendo un caso imposible. Y en cierta forma, lo estaba, el mío.
Pero a diferencia de los maridos ingenuos que veía entrar por mi puerta con ojos rojos y manos temblorosas, yo sabía jugar este juego. Porque llevaba años haciéndolo. Lo conocía desde adentro. Sabía cómo se ocultaban los bienes, cómo se manipulaban los testimonios, cómo se limpiaban las cuentas. Y también sabía cómo detectar cada uno de esos movimientos. Me tomó unos días superar el primer golpe emocional. Una vez pasado ese umbral, volví a ser yo. Frío. Calculador. Implacable. Si ella pensaba que me iba a quitar la casa, los ahorros, la dignidad y que encima yo le iba a firmar un acuerdo amistoso, estaba por descubrir lo que pasa cuando juegas sucio con alguien que ha visto las peores versiones del amor. Empecé por lo legal. Revisé todos los documentos que habíamos firmado durante años. Hipotecas, pólizas, contratos de compra. Había una cláusula, una vieja protección de bienes que yo mismo incluí años atrás, por costumbre más que por desconfianza, que podía jugar a mi favor. También tenía acceso total a nuestras cuentas, y una lista de movimientos financieros que harían a cualquier juez levantar una ceja. Lo más delicado, sin embargo, era el momento. Ella aún no había hecho el primer movimiento oficial. No había hablado con un abogado, no había presentado la demanda, no había mencionado nada. Seguía fingiendo que todo iba bien, que solo necesitaba tiempo para ella. Eso jugaba completamente a mi favor. Me dio el margen exacto para preparar mi ofensiva. A medida que reunía documentos, evidencias y fechas clave, comencé a cambiar pequeños detalles en la rutina. Movimientos sutiles. Cancelé una tarjeta conjunta y la reemplacé por una nueva a mi nombre. Reasigné ciertos pagos automáticos. Transferí parte de los fondos a una cuenta fiduciaria. Todo, legal. Todo impecable. Ella no notó nada. Seguía atrapada en su mundo de mensajes con Iván, de citas a escondidas, de planes de boda que incluían hasta un playlist para el vals. Mientras ella soñaba con una nueva vida, yo trazaba su caída. Fría, justa, implacable. Marta me subestimó. Se creyó dueña de una historia que ya no le pertenecía. Pensó que podría reinventarse sin pagar el precio de su traición. Y lo que no entendía, lo que nunca entendió, era que yo no era un hombre fácil de desechar. Podía perdonar muchas cosas. La rutina, el desgaste, incluso el amor que se apaga. Pero no la traición planificada. No la humillación secreta. No el cinismo de quien vive contigo mientras firma invitaciones para su próxima boda con otro. Así que decidí hacer lo que mejor sabía hacer, ganar. Y esta vez, no por un cliente. Por mí. Cuando se trataba de destruir una mentira sin levantar sospechas, cada movimiento debía ser quirúrgico. Preciso. Invisible, hasta que fuese demasiado tarde para el otro jugador. Yo no quería escándalo. No necesitaba gritarle a Marta en medio del salón, ni armar una escena de telenovela. Lo que quería era justicia. Fría, legal y definitiva. Y para eso, el primer paso era estratégico, el dinero. La cuenta bancaria que compartíamos era como una arteria principal. Todo pasaba por ahí, hipoteca, suministros, seguros, ocio. Ambos teníamos acceso, pero ella no contaba con que yo había previsto ciertos mecanismos de protección desde hacía años. Con una sola visita al banco y unos documentos en orden, retiré el 90% del saldo total. No era ilegal. De hecho, era perfectamente legítimo dado el tipo de cuenta y la actividad reciente. Trasladé los fondos a una cuenta personal, blindada con mi firma, registrada a nombre de un fideicomiso que yo mismo había creado tiempo atrás para asuntos patrimoniales. Mientras tanto, Marta seguía con sus sesiones de yoga, sus salidas para tomar aire y sus llamadas a Iván desde la terraza. Ni se imaginaba que acababa de perder el control del único recurso que realmente le interesaba, el dinero. El segundo paso fue el patrimonio físico. Años atrás, cuando compramos el coche deportivo y el apartamento en la costa, ella firmó sin leer. Yo había incluido una cláusula en la compra del coche que permitía la transferencia directa de titularidad en caso de separación comprobada. Un tecnicismo legal, enterrado entre 20 páginas. Con los documentos en mano y un notario de confianza, formalicé la transferencia de ambos bienes a mi nombre exclusivo. Ella no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde para discutirlo.
Todo estaba blindado, sellado y archivado. Después vino el movimiento más delicado, la notificación del divorcio. No quería que la descubriera por mí, ni que sintiera que aún tenía el control. No. Quería que la sorpresa fuera total. Así que, en lugar de entregar la notificación en nuestro domicilio, decidí entregársela a él. A Iván. Revisé sus registros públicos, su dirección fiscal, su lugar de trabajo y su buzón de correo. Y allí, a nombre de Marta, dejé el paquete, la demanda de divorcio completa, firmada por mí y mi abogada, con fecha inmediata de separación. Junto con los documentos, incluí una carpeta física con pruebas, capturas de mensajes, conversaciones, fotos privadas rescatadas por el informático forense. Nada obsceno. Nada vulgar. Solo lo justo para demostrar infidelidad continuada, planificación de doble vida y menosprecio emocional. Detalles suficientes para hacer trizas cualquier intento de defensa por parte de ella. Sabía que al recibir eso, Iván entendería con qué clase de mujer se estaba metiendo. Porque una cosa es seducir a una esposa insatisfecha, otra muy distinta es ver, en papel y con firmas legales, que esa mujer no solo traicionaba, sino que lo hacía mientras mentía sistemáticamente sobre cada aspecto de su vida. No era una víctima del amor. Era una arquitecta de traición. Pero lo más dulce, lo más simbólico, fue la solicitud adicional, indemnización por infidelidad y perjuicio emocional. No es algo que se conceda fácilmente. Pero yo conocía el sistema. Sabía qué tipo de jueces aceptaban ese tipo de demandas, qué pruebas pesaban más, y cómo redactarlas para que fueran imposibles de ignorar. No buscaba dinero por despecho. Buscaba dejar constancia legal de que ella había destruido el matrimonio, no yo. Además, pedí la custodia exclusiva del perro. Lo consideré un gesto sutil, casi poético. Dante siempre había sido más mío que de ella. Y sabía que, en el fondo, le dolería más perder al perro que a mí. Porque el perro no mentía. No juzgaba. Solo amaba. Cuando todo estuvo en marcha, me senté a esperar. El plazo de respuesta era de 7 días. En ese tiempo, ella debía reaccionar. Contestaría la demanda o intentaría negociar. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Se quedó en silencio. El tipo de silencio que solo se produce cuando el mundo que construiste se desmorona y no sabes qué parte recoger primero. Una semana después, recibí el primer movimiento, un correo de su abogada. No hubo sorpresa en el tono. Solo formalismo. Querían dialogar, entender las condiciones del proceso y minimizar el impacto emocional de las partes. Traducción, habían comprendido que no tenían escapatoria y estaban buscando una salida digna. Pero ya era tarde. Todo estaba sobre la mesa. Cada propiedad asegurada. Cada recurso financiero fuera de su alcance. Cada evidencia lista para ser presentada si decidía pelear. Incluso los testigos estaban organizados, amigos cercanos, colegas, antiguos conocidos que habían presenciado su cambio de conducta en los últimos años. Nada improvisado. Nada sucio. Solo hechos. Lo más irónico es que, en los días que siguieron, comencé a recibir señales indirectas de que Iván se había apartado. Desactivó sus redes, canceló eventos donde aparecía con ella, e incluso, según su excompañera de trabajo, que era también amiga de mi asistente, se marchó del país por asuntos personales. No necesitaba confirmarlo. Sabía que el paquete que recibió había surtido efecto. Marta, mientras tanto, se recluyó. Dejó de salir. Canceló sus clases de yoga. Apagó su teléfono durante días. Todo su castillo de ilusiones se vino abajo de golpe. No porque yo la destruyera, sino porque le mostré su reflejo con tanta claridad que ni ella pudo seguir fingiendo. Cuando finalmente llegó la fecha de la primera audiencia, supe que lo había conseguido. Ella compareció sola, con expresión apagada. Sin maquillaje. Sin sonrisa. Y sin Iván. Había perdido todo. Absolutamente todo. La casa. El coche. El apartamento en la costa. El acceso a las cuentas. La custodia del perro. Su reputación. Su amante. Y, sobre todo, el control.
Ese que tanto ansiaba. Yo, en cambio, no había levantado la voz ni una sola vez. No había discutido. No había buscado venganza irracional. Solo justicia. Y la justicia, cuando se ejecuta con elegancia, no necesita testigos. Solo precisión. Marta, al verse acorralada, intentó salvar lo poco que quedaba de su máscara. Llegó al juzgado con una imagen cuidadosamente construida, ropa sobria, expresión abatida, lágrimas que aparecían justo en los momentos estratégicos. Jugaba a ser la esposa traicionada por las circunstancias, no por sus propias decisiones. Decía que estaba confundida, que todo fue un error emocional, que nunca dejó de amarme. Pero el juez no necesitó más de media hora para ver a través de la actuación. Cada palabra que salía de su boca tenía un equivalente exacto en los documentos que yo ya había presentado. Las fechas no coincidían con los mensajes. Las versiones cambiaban con cada intento de justificación. Los números no mentían, y los archivos de conversación menos aún. Marta parecía una actriz en una obra donde el público ya había leído el guión completo. Y en ese escenario, ni su llanto ni su fingida fragilidad surtieron efecto. El juez no mostró indulgencia. No había lugar para ella en ese espacio. Las pruebas eran tan aplastantes que cualquier intento de defensa se veía como una burla. Su abogada, con los ojos bajos, entendió enseguida que lo único que podía hacer era minimizar daños. Pero no quedaba mucho que salvar. Mientras ella colapsaba emocionalmente frente al estrado, en otra parte de la ciudad, Iván recibía noticias más devastadoras para su ego. A través de sus contactos, o quizás por boca de Marta, se enteró de que no recibiría un solo céntimo del supuesto nuevo comienzo. Que la mujer con la que había planeado una boda secreta, con la que soñaba con abrir un negocio y mudarse a la costa, no tenía ya nada que ofrecerle. Ni patrimonio, ni estabilidad, ni un nombre limpio. Y fiel a su estilo, huyó. No fue capaz de enfrentar la situación cara a cara. Terminó la relación por mensaje, escueto y sin culpa. 2 semanas antes de la boda que tenían pensada, la dejó plantada como si nunca hubiera existido. La abandonó justo cuando más necesitaba a alguien a su lado. Y con eso, la fantasía completa que ella había construido se desmoronó en cuestión de días. Marta se quedó sola. Sin casa, porque el juez ratificó que era de mi propiedad. Sin coche, porque el contrato le pertenecía a la empresa familiar, registrada a mi nombre. Sin amante, porque Iván desapareció como el humo. Y sin apellido, porque fue ella quien perdió el derecho a seguir cargando el mío cuando decidió enterrarlo entre mentiras. En cuestión de semanas, pasó de ser la esposa segura, con planes de vida y una doble agenda amorosa, a una mujer sin dirección, sin respaldo, y con una reputación hecha añicos. Intentó volver a casa de sus padres, pero incluso allí le cerraron la puerta con reservas. Nadie quiere cargar con alguien que ha destruido todo con tanta arrogancia y cero remordimiento. La gente la empezó a evitar. Algunos por compasión malentendida, otros porque sabían que estar cerca de ella era arriesgar su propio nombre. Mientras tanto, mi vida tomó una dirección distinta. Silenciosa, firme. No celebré nada. No publiqué indirectas. No fui a contarle a medio mundo lo que había pasado. No lo necesitaba. El juicio, los documentos, y el eco de sus propias decisiones hicieron todo el trabajo por mí. Volví a mi rutina con una paz que no sentía desde hacía años. Dormía bien. El despacho volvió a ser mi refugio, pero ya no como escape, sino como un espacio donde podía enfocarme sin sentir que algo se me escapaba en casa. Dante, el perro, volvió a seguirme por todas partes como si hubiera sentido que por fin las cosas estaban en su lugar. Incluso mi familia, que había notado la tensión silenciosa de los últimos años, me miraba ahora con una mezcla de respeto y alivio. Mis colegas, al enterarse del caso, porque en este gremio las noticias vuelan, sobre todo cuando involucran a uno de los nuestros, empezaron a llamarme con cierto tono de admiración. Me decían que había hecho lo que muchos no pudieron, defenderse con dignidad, sin perder la cabeza, y usando la ley como escudo y espada. Algunos bromeaban diciendo que mi historia parecía un manual de cómo divorciarte de una traidora y ganar sin despeinarte. Pero más allá del orgullo profesional, lo que realmente me llenaba era otra cosa. Saber que había recuperado algo más valioso que la casa o el dinero.
Recuperé mi control, mi tranquilidad, y sobre todo, mi verdad. A veces, mientras trabajaba en el despacho, recibía correos de antiguos clientes agradeciendo mis consejos. Algunos decían que mi caso los había inspirado a no rendirse. Que les había dado perspectiva. Nunca pensé que mi propia tragedia se convertiría en ejemplo para otros. Pero ahí estaba. Una historia de traición transformada en una lección sobre dignidad y estrategia. No volví a saber de Marta. Me llegaron rumores, sí. Que estaba viviendo en un estudio alquilado, que intentó retomar su trabajo como diseñadora pero sin mucho éxito, que se había distanciado de sus amistades. Algunos decían que había empezado terapia, que lloraba en silencio, que evitaba hablar de mí. No me importaba. No por crueldad. Simplemente, ya no tenía peso en mi vida. Se había convertido en lo que realmente era, un recuerdo mal cerrado, un error que supe resolver a tiempo. Al final, lo único que quedó claro es que, por mucho que intentes construir una nueva vida sobre mentiras, los cimientos siempre se caen. Y cuando eso pasa, no hay nadie que te salve. Ella pensó que podía controlarlo todo. Que su papel de esposa víctima sería suficiente para convencer a un juez, a un amante, al mundo entero. Pero lo que no entendió fue que la verdad, cuando llega con pruebas y determinación, no necesita pedir permiso. Y así, sin escándalos, sin violencia, sin perder un solo segundo más del necesario, le gané. En su propio juego. No me alegro por su sufrimiento. No me despierto pensando en lo que perdió ni en lo que ahora le falta. No siento necesidad de regodearme, ni de buscar su perfil en redes sociales, si es que aún tiene alguno activo, para comprobar si ya ha tocado fondo. Eso no me interesa. Pero sí sonrío, lo reconozco, cuando recuerdo la expresión de su rostro al comprender que había perdido. Que todo lo que construyó sobre mentiras se desmoronó frente a sus propios ojos. Que creyó poder manipular a un abogado de divorcios como si fuera cualquier otro hombre ingenuo. Ese fue su gran error. Pensó que mi silencio era ignorancia. Que mi confianza era debilidad. Que mi amor era una garantía eterna. No entendió que yo conocía ese terreno mejor que nadie. Que había ayudado a decenas de hombres a recuperar su dignidad en batallas que se parecían demasiado a la mía. Pero ella no lo vio venir. Porque el problema de los que mienten es que creen que los demás son igual de ciegos. Su historia, con el tiempo, se convirtió en advertencia entre sus amigas. Algunas incluso evitaron mencionarla en reuniones comunes. Otras, más valientes o más hipócritas, no lo sé, me escribieron en privado para lamentar lo ocurrido o felicitarme por cómo lo manejé. Y aunque nunca lo dije en voz alta, noté el cambio en el ambiente. Ya nadie la miraba como antes. Ni siquiera las que la defendieron al principio. Lo que sí cambió por completo fue mi relación con los clientes. No porque yo la mencionara, ni porque me creyera ejemplo de nada, sino porque la historia corrió sola. En este gremio, las anécdotas viajan rápido. Y cuando los rumores se filtran con detalles verídicos, se convierten en leyendas. Mis clientes empezaron a preguntarme si era cierto todo lo que habían escuchado. Si de verdad notifiqué el divorcio al amante en su domicilio. Si las pruebas eran tan contundentes como decían. Si ella se quedó sin nada. Y sí, todo fue cierto. Incluso más. Me convertí, sin quererlo, en del tipo que venció a su esposa en su propio juego. Algunos lo decían con admiración, otros con cierta envidia silenciosa. Pero todos, sin excepción, entendían una cosa, que lo que había hecho no era venganza. Era justicia. Y no una justicia impulsiva, de la que busca humillar al otro o gritar la verdad en la cara del mundo. Fue una justicia discreta, afilada, sin espectáculo. Porque aprendí que la mejor venganza no es gritar, ni vengarse con furia. No es escribir mensajes hirientes, ni sacar los trapos sucios al sol, ni maldecir a quien te traicionó. La mejor venganza es tener la razón, tener la ley de tu lado, y tener el control absoluto de cada pieza del tablero. Recuperé mi vida. Mis espacios. Mis silencios. La casa volvió a ser hogar. Replanté los rosales del jardín, los mismos que ella quería arrancar por anticuados. Reordené los muebles, renové mi estudio.
Y volví a salir con amigos que había dejado de ver por intentar salvar un matrimonio que ya estaba podrido desde dentro. No sentía la necesidad de buscar a alguien nuevo, ni de llenar el vacío con presencias pasajeras. Me bastaba con saber que ya no tenía que fingir. Hubo días de melancolía, sí. Sería mentir decir que no. No por ella, sino por todo lo que representaba. El proyecto compartido. Los sueños que se tenían juntos, aunque fueran mentira. Esos duelen más que la persona que los rompió. Pero con el tiempo, entendí que había ganado algo mucho más valioso que un juicio. Había ganado libertad. Paz. Y sobre todo, claridad. Nunca más volvería a ser el hombre que cede por evitar conflictos. Nunca más dudaría de lo que mis instintos me gritaban. Nunca más permitiría que una sonrisa bien ensayada ocultara la verdad. Y aunque algunos piensen que mi historia terminó con una derrota emocional, para mí fue lo contrario. Aprendí que el amor, si no se construye con lealtad, es solo una transacción emocional con fecha de caducidad. Y también entendí que los que juegan sucios siempre creen que ganarán. Siempre piensan que el otro no sabrá defenderse, que se romperá, que caerá. Hasta que se cruzan con alguien que no solo ha visto todas las jugadas, sino que las ha defendido y desmontado durante años. Cuando eso pasa, no hay plan que sobreviva. No hay amante que aguante. No hay máscara que no se agriete. Ella jugó a ser la víctima en una historia donde era la villana. Y el final no fue una pelea ni un escándalo. Fue un expediente sellado. Una sentencia firme. Una vida nueva sin ella. Hoy sigo caminando sin mirar atrás. No por orgullo. Sino porque ya no hay nada que me pese. Rehice mis días, mis rutinas, mis prioridades. Y cada vez que alguien me pregunta cómo logré salir entero, les contesto con la misma frase, aunque sea solo en mi cabeza. Se necesita paciencia, conocimiento y saber cuándo moverse. Pero, sobre todo, se necesita algo que ella nunca tuvo, ¿verdad? Y por eso perdió. Porque al final, los que traicionan siempre subestiman a quienes van en silencio. Y no se lo ven venir.